El Señor de los Anillos fue una trilogía que triunfó. Partiendo de la fama de los libros de Tolkien, se supo llevarlos a la gran pantalla, generando lo que sería considerada como una de las mejores sagas del cine. Con 30 nominaciones a los Oscars, de las que luego ganaría 17, su tercera película se posicionó en el tridente de los premios, junto a Titanic y Ben-Hur. 10 años más tarde, se anunció que Peter Jackson, el mismo director de la trilogía original, estaba trabajando en las adaptaciones del Hobbit, una única novela infantil previa al Señor de los Anillos. Esta segunda trilogía no supuso lo mismo. Obtuvo unas valoraciones mucho más bajas que la original y decepcionó a parte de sus fans. Para encontrar el porqué, empezaremos contextualizando las dos trilogías. Las dos trilogías se grabaron con 10 años de diferencia, y eso hace que su contexto sea muy diferente. En la época en que se grabó El Señor de los Anillos, el cine estaba en un momento de cambio. Los efectos especiales empezaban a ganar protagonismo, resultando en un cambio muy notable en la industria cinematográfica. Fueron los años cuando se empezaron sagas muy famosas, como las de Harry Potter. También se empezaron a hacer las nuevas adaptaciones de cómics a la gran pantalla. El Hobbit, a diferencia, se publicó en un contexto mucho más estable, donde los efectos especiales ya estaban totalmente integrados en el cine, habiéndose proyectado ya películas como Avatar. Las dos trilogías tuvieron un presupuesto muy diferenciado, siendo el del Hobbit más del doble que el del Señor de los Anillos. El poco presupuesto que tuvo el Señor de los Anillos influenció mucho en su resultado final, principalmente en los efectos digitales, que tienen un gran coste. Esto hizo que se tuviera que alternar entre maquetas ultrarrealistas y efectos digitales. También hizo que se usaran gran cantidad de efectos ópticos y manuales para disminuir los costes. A pesar de esta disminución en efectos digitales, en El Señor de los Anillos se usaron nuevas técnicas en este ámbito. Todo esto junto hizo que se crearan unas películas con bastante realismo visual y que fueron innovadoras en la época, generando un revuelo positivo en el público. El Hobbit, a diferencia, hizo un uso abundante de efectos especiales que, impulsados por la industria del momento, constaban de gran detalle. Estos efectos especiales no impresionaron a un público ya acostumbrado a ellos, y su uso en gran cantidad generó escenas que no se ven tan realistas como en El Señor de los Anillos. El contexto y el presupuesto son cruciales para analizar las películas, pero no son su fundamento básico, así que, seguidamente, vamos a ir a su antecedente más lejano, a su primer inicio, sus respectivas obras literarias. Los libros originales de las dos trilogías son bastante diferentes. Mientras que el libro del Señor de los Anillos cuenta con un entramado complejo y una fantasía épica con un tono mucho más realista y adulto, el libro del Hobbit es un libro mucho más infantil, con una historia lineal y unos personajes mucho más simples. Al analizar la adaptación de estos libros, se puede observar que la primera trilogía es fiel a su obra original, presentando una fantasía realista sin hacer mayores cambios en la trama. El Hobbit, a diferencia, se aleja de su obra original. Añade diferentes tramas que le dan peso a las películas e intentan hacer del Hobbit una trilogía con un tono más parecido al Señor de los Anillos. A pesar de este cambio para añadirle peso a la trama, el Hobbit sigue manteniendo el estilo fantástico menos realista de su obra literaria. En el estilo se puede ver una gran diferencia en las dos sagas. El Hobbit usa movimientos de cámaras muy fluidos que presentan la acción como una cosa lejana al espectador, y presenta el género fantástico de una manera menos realista. El Señor de los Anillos usa un sistema de cámaras más caótico, con el que consigue integrar al público en la acción, otorgándole al género fantástico mucho más realismo. En el estilo, las dos trilogías se diferencian mucho en cómo tratan los colores. En el Hobbit se incrementa la saturación del color, creando grandes contrastes entre colores cálidos y fríos. También, gracias a las nuevas tecnologías, se usa una imagen muy nítida con un contraste reducido que permite un gran detalle incluso en las zonas más iluminadas y más oscuras. En El Señor de los Anillos no se usa tanta saturación. La imagen está más contrastada, causando una pérdida de información en las zonas más oscuras e iluminadas.
He editado varias fotografías, exagerando los dos estilos, para que se pueda observar más su efecto. Como se puede ver, en El Hobbit, a pesar de que la imagen conste de más detalle, esta no se ve tan realista, a diferencia del Señor de los Anillos, donde se ve más realista, aunque no tenga tanto detalle. El humor es tratado de diferentes formas en las dos trilogías. En El Señor de los Anillos se usa puntualmente en escenas o momentos de tensión para aligerar unas películas de gran peso argumental. Un ejemplo de este humor es la escena de la huida del Balrog. En esta escena, la comunidad se ha enfrentado a los trasgos de Moria y a un troll de las cavernas. Frodo ha sobrevivido a duras penas y en su huida los trasgos los han rodeado. Ahora que están huyendo de un Balrog, se encuentran con unas escaleras que están rotas y empiezan a cruzar uno a uno. La película muestra esto. ¡Nadie empuja a un enano! ¡No, de la bárbaro! Este pequeño toque de humor ayuda a que una escena con tanto peso se haga más pasable y, como las películas no usan este humor en gran cantidad, no se ve falso ni fuera de lugar. El Hobbit es mucho más generoso en este aspecto, usando el humor en muchas ocasiones. El humor del Hobbit es, a veces, un humor de carácter absurdo que es fiel a su libro, pero, en contraste con el peso argumental que se le añade a las películas, este humor queda muchas veces fuera de lugar. Podría haber sido peor. El amor de las dos sagas se presenta de forma diferente. En El Señor de los Anillos, el amor de Arwen y Aragorn lo presentan como un amor ya establecido y, como consecuencia, el espectador lo acepta como tal. En El Hobbit, el amor nace y muere en las dos últimas películas, cosa que lleva al público a poder juzgar sus fundamentos. Fundamentos que son muy vagos, basándose la entera relación en una conversación y teniendo los personajes de Tauriel y Kili escasas escenas juntos. En El Señor de los Anillos, los fundamentos son desconocidos, dando paso a una relación que el espectador no juzga, sino por la cual se ve interesado gracias a su toque de misterio. El compañerismo se trata de un modo distinto. En El Hobbit se trata de una manera más sutil. Partiendo de la base de que hay 13 enanos con nombres muy parecidos, el compañerismo no es fácil de desarrollar. Se trata de manera superficial y no se le dedica muchos momentos durante el viaje, pero no se ve falso, solamente escaso. En El Señor de los Anillos se forja un compañerismo muy intenso. Las películas dan tiempo a desarrollarlo y va mostrando interacciones entre los personajes durante su trayecto. En el curso de las películas se pueden ver escenas relacionadas entre sí, el recurso denominado planting y payoff. Dos escenas que tratan el compañerismo y están relacionadas son estas. La primera ocurre a principios de la Comunidad del Anillo, cuando Frodo y Sam parten de la comarca. Se acabó. ¿Se acabó qué? Si doy un paso más, será lo más lejos que he estado de mi hogar en mi vida. Vamos, Sam. La segunda ocurre al final de la primera película, cuando Frodo decide abandonar al resto de miembros de la comunidad para partir solo hacia el Monte del Destino. ¡No, no, no! ¡Frodo!
Frodo! No, Sam. ¡Vuelve, Sam! ¡Partiré a Mordor yo solo! ¡Claro que irá! ¡Y yo iré con usted! ¡No sabes nadar! ¡Sam! ¡Sam! Hice una promesa, señor Frodo. Una promesa. No le abandones, Sam-Sagaz Gamgee. Y no pienso hacerlo. No pienso hacerlo. Oh, Sam. Estas dos escenas demuestran el Vámonos. compañerismo entre Frodo y Sam y cómo, gracias a este, Sam ha superado sus inseguridades. También aportan realismo a este compañerismo que se va forjando a medida que van transcurriendo las películas. En la epicidad, las dos sagas parten de dos puntos diferentes. La premisa del Señor de los Anillos es de gran importancia. El destino del mundo está en las manos de los protagonistas, y eso le otorga a la historia una gran epicidad. En El Hobbit, la historia original no consta de tanta epicidad, pero se le añaden diferentes tramas para aumentarla. La trama de Azog y Thorin es un claro ejemplo del intento de aumentar la epicidad de la segunda trilogía. También lo es la trama del nigromante y sus referencias a la premisa del Señor de los Anillos. Al tratar la epicidad, me gustaría hablar de las que yo llamo escenas épico-fantásticas profundamente improbables de carácter evasivo para el público. Estas sirven para aligerar ciertos momentos de acción que pueden hacerse pesados, y están presentes en ambas trilogías. También enriquecen la película, pero es muy fácil que se vean poco realistas si se usan muy a menudo. En El Señor de los Anillos hay dos de estos momentos, los dos protagonizados por Legolas, y en dos películas diferentes. Estas dos escenas no tienen mucha credibilidad, pero no constan de gran surrealismo, y, al ser solo dos, no se sienten fuera de lugar. En El Hobbit se usan este tipo de escenas en múltiples ocasiones. Y como podéis observar, muchas de estas sí que son completamente surrealistas, algunas incluso obviando cualquier tipo de ley física. En el liderazgo se puede ver mucho la diferencia entre las dos sagas. El Hobbit muestra el liderazgo de una forma simple. Hay la figura del humilde bardo que no quiere ser líder pero lo acaba siendo. La postura del heredero orgulloso, que es Thorin.
y el rey corrupto, que es el rey de Ciudad del Lago. Se basa en líderes que o son buenos o son malos, otorgándoles su merecido en base a esta premisa. En El Señor de los Anillos se profundiza mucho más en lo que el liderazgo conlleva. El personaje de Aragorn tiene un arco muy parecido a Bardo, ya que no busca ser líder pero acaba siendo coronado. Pero donde la primera trilogía profundiza con el liderazgo es con los personajes de Théoden y Denethor. Théoden empieza como un líder débil y manipulado, y posteriormente se da cuenta de sus errores e intenta hacer lo mejor para su pueblo. En él se ve el esfuerzo y sacrificio de un rey que vela por su gente. Denethor es un personaje muy diferente. La gran presión por la amenaza de Sauron y la muerte de su hijo Boromir lo destrozan y lo vuelven loco. En él se puede ver el gran peso que conlleva ser líder y su efecto en un personaje que no puede soportarlo. En este apartado se puede ver cómo El Señor de los Anillos hace reflexionar a la audiencia y muestra unos personajes con características muy humanas. Y esto nos lleva al siguiente tema. La humanidad está muy presente en El Señor de los Anillos. El compañerismo le otorga bastante humanidad, ya que este está bastante presente a base de interacciones entre los personajes. Denethor, del que ya se ha hablado, presenta características muy humanas al ser un personaje roto por la muerte de su hijo y con grandes cargas de responsabilidad. Esconde sus inseguridades y penas detrás de una personalidad firme y violenta, pero al final llega el momento donde no puede soportarlo y sus cargas le llevan a la locura y finalmente la muerte. Su hijo Boromir es un personaje muy importante en este aspecto, ya que se puede ver cómo se preocupa por su pueblo. Y, igual que su padre, tiene incertidumbres que le llevan a cometer errores. Boromir intenta hacer el bien y al final de su historia se arrepiente de sus errores y se sacrifica para salvar a sus compañeros. En El Hobbit no se observa tanta humanidad. El compañerismo no está tan presente, así que la trilogía pierde humanidad en este aspecto. Los personajes del Hobbit son muy característicos y extremos, llevando a personajes bastante simples y poco humanos. Por otro lado, se muestra humanidad en la primera película, en la relación entre Bilbo y Thorin, ya que Thorin desprecia a Bilbo por sus pocas habilidades y su deseo de volver a su hogar. Pero Bilbo le demuestra que está dispuesto a arriesgar su vida por el cometido de los enanos, y, finalmente, se reconcilian. Esta relación le otorga un pequeño toque de humanidad a la segunda saga. Todos estos aspectos nos llevan al realismo de las sagas. La trilogía del Hobbit se muestra menos realista en los aspectos analizados y presenta una fantasía más tradicional, centrándose en un estilo más fabuloso e irreal. El Señor de los Anillos muestra una fantasía más crecida, con un nivel de realismo mucho mayor. Deja en segundo plano el género fantástico y se centra en desarrollar sus personajes, mostrando una fantasía mucho más real. Como se ha dicho al principio del vídeo, El Señor de los Anillos triunfó mucho más que El Hobbit. Es evidente que El Hobbit está dirigido a un público de menor edad que El Señor de los Anillos, pero esto no demuestra su poco triunfo. Por eso me gustaría citar al geek furioso de la literatura, que en su vídeo sobre adaptaciones habla sobre los dos públicos que éstas tienen que contentar. Por un lado están los fans de lo que se está adaptando, que tienen en cuenta que no se cambia la historia a grandes rasgos. Y por otro lado están los fans del medio en que lo adaptas, que se centran en la innovación que supone la película y su riqueza cinematográfica. En este aspecto se puede ver que El Hobbit mancilla la historia original, y a la vez usa unos recursos cinematográficos que no aportan innovación y tampoco son películas con gran riqueza cinematográfica. Por lo tanto, no deja contentos ni a los fans del libro original ni a los críticos del cine. El Señor de los Anillos respeta mucho más las novelas originales, y en su contexto causa una gran innovación en el cine. Esto deja a la mayoría de los fans de las novelas originales contento, y causa una buena impresión en los críticos de cine.
Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread, through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade.